Hola a todos, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Paulo Alves, soy el coordinador de la Escuela de DevOps en Alura y hoy tendremos un live code que fue especialmente preparado para el OAN, el Oracle Next Education, un programa increíble creado por Oracle en colaboración con Alura. Este programa es 100% gratuito y en línea, promoviendo así la inclusión digital y también insertando a las personas en el mercado laboral. Y hoy, para nuestra jornada, no estoy solo. Tengo aquí conmigo a un especialista de Oracle, Rodrigo Jorge. Y Rodrigo, preséntate un poco para nosotros. Hola, Paulo, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Sí, mi nombre es Rodrigo Jorge, trabajo en Oracle desde 2021. Soy gerente de producto en el área de actualización, parches y migración de la base de datos Oracle. Antes de eso, tuve una carrera como DBA, ¿no? Así que trabajé mucho tiempo en consultoría, ya son casi 15 años trabajando con diversas tecnologías de bases de datos, haciendo migraciones, actualizaciones de bases de datos, ¿no? Por eso incluso asumí este perfil en Oracle, en el equipo de upgrade, migración y parches. En fin, estoy aquí hoy para contarles un poco sobre la historia de la base de datos Oracle, de la base de datos relacional, la historia del SQL y cómo Oracle Database puede ayudar a su negocio y también apoyar sus estudios aquí en Alura. Genial, Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Entonces, Rodrigo, en el mundo de las bases de datos, ¿en qué ha evolucionado Oracle inicialmente? Bueno, vamos allá, Paulo. En realidad, la historia de las bases de datos comienza allá por 1970, especialmente la base de datos relacional, ¿no? Antes de eso, hubo algunos otros prototipos de bases de datos, pero fue con IBM como un proyecto, donde IBM empezó a crear todo el concepto del modelo relacional, ¿no? De base de datos, y también el lenguaje SQL, ¿no? Que en inglés se pronuncia SQL, pero en portugués lo conocemos como SQL. Y así esto comenzó como un proyecto. Luego Larry Ellison de Oracle vio una gran oportunidad de negocio para crear una base de datos robusta y así poder atacar ese mercado que estaba creciendo. Entonces, en 1979, Oracle lanzó el primer prototipo de base de datos, que incluso es algo curioso, ¿no? No fue la versión 1 de Oracle Database. Ellos empezaron con la versión 2 e incluso tengo una diapositiva aquí para mostrar un poco de esta historia, ¿no? Que estoy presentando aquí en la pantalla. Entonces, la base de datos comenzó con la versión 2, ¿no? Que fue la primera base comercial. Incluso hay algunas personas que dicen que siempre es bueno empezar con la versión 2, ¿no? Porque la versión 1 siempre da un poco la impresión de que todavía es un prototipo de base de datos. Entonces empezamos, Larry Ellison lanzó la versión 2, ¿no? Así que eso fue en 1979, hace prácticamente 45 años, ¿no? Entonces, dentro de poco vamos a cumplir casi 50 años de tecnología y de ahí en adelante vinieron la versión 3, 4 y así sucesivamente. Y más recientemente, ¿no? En 2023, ¿no? 2024, lanzamos la 23 AI, que fue una base de datos, ¿no? Que está llegando con más funcionalidades, ¿no? Principalmente enfocándose en esta idea de base de datos convergente, de la que voy a hablar un poco más adelante, que es la propuesta de Oracle. No necesitas una base de datos para cada tipo de carga de trabajo, ¿no? Oracle Database puede atender cualquier tipo de carga de trabajo que tengas, ¿no? Voy a mostrar esto en las próximas diapositivas, pero la idea es que si necesitas una base de datos para documentos o una base de datos para tratar con vector database, ¿no? De vectores o una base de datos para series temporales o una base de datos relacional, obviamente todo lo puedes hacer con Oracle Database. Genial, Rodrigo, muy buena la historia. ¿Y el SQL en estas para atender estas nuevas tecnologías que van surgiendo? ¿Cómo se ha posicionado Oracle en este mercado y también en los procesos de evolución? Bueno, Paulo, excelente pregunta. El SQL es un lenguaje de programación que con el paso del tiempo también se ha ido adaptando y añadiendo funcionalidades para tratar estos diferentes tipos de cargas de trabajo, ¿no? No solo el modelo tradicional de bancos relacionales, ¿no?
Entonces también traje una diapositiva aquí que muestra un poco la evolución del SQL, ¿verdad? Una vez más, como mencioné antes, comenzó como un proyecto de IBM allá por la década de 1970, pero luego el lenguaje se hizo oficial para el público, ¿no? Con un estándar, con el SQL 86, que es cuando se definió principalmente en el SQL la sintaxis de select, insert, delete, update, drop y create table, ¿verdad? Y desde entonces vemos que se han ido haciendo algunas adiciones al SQL. Hasta hoy siguen ocurriendo muchas adiciones. A finales de 1900, en la década, a finales de los años 90, tuvimos el SQL 3, ¿no? Que es uno de los SQL más adoptados. Algunos bancos todavía no han adoptado las versiones más recientes. Y luego, aquí en los últimos 20 años, nosotros SQL se modificó para incluir el lenguaje XML, el lenguaje JSON, ahora también la parte vectorial, el PGQL también, que es el lenguaje SQL para poder tratar, sí, datos gráficos. Así pues, todo esto hace que el lenguaje se adapte a las demandas del mundo y a las nuevas cargas de trabajo de datos que están surgiendo. Wow, Rodrigo, qué genial. Y esta evolución, ¿no? Desde la primera versión hasta ahora. Y luego, en estos temas de bases de datos no relacionales, y ahora, con la evolución de la inteligencia artificial, hay mucho del tema de los vectores, es que ahora también se utilizan en bases de datos. ¿Cómo se ha adaptado Oracle a estos cambios? Bueno, hasta, digamos, la década de los 90, ¿no? A principios de este siglo, el banco de datos Oracle era prácticamente una base de datos relacional, ¿verdad? Pero Oracle vino con una estrategia que ahora llamamos Converged Database o base de datos convergente, que es tener en la misma caja de software, en el mismo producto, la capacidad de trabajar con diferentes tipos de cargas de trabajo de datos. Entonces no necesitas instalar una base de datos, un tipo de software para cada tipo de carga de trabajo que estás manejando allí, para ese software en particular, ¿verdad? Tengo una diapositiva para ilustrar esto, ¿no? Aquí podemos ver que la base de datos Oracle hoy en día con la versión 23 EI no maneja solo datos relacionales, ¿verdad? También puedes insertar datos columnares allí, ¿no? Puedes insertar datos en memoria o también en formato JSON, XML y datos de grafos también. Y más recientemente también incorporamos la parte vectorial, ¿verdad? Que se utiliza principalmente en el área de inteligencia artificial. Vamos a ver esto un poco más adelante también, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer una demostración mostrando cómo la base de datos Oracle puede manejar datos vectoriales y realizar búsquedas vectoriales sobre ellos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no solo eso, también hay datos espaciales y muchos otros, ¿vale? Blockchain, que es una de las tecnologías recientes también, ¿no? Que surgió con el tema de las criptomonedas. Entonces, todo eso, la base de datos Oracle en el mismo software puede manejar diferentes cargas de trabajo. Y la idea, la propuesta que tiene Oracle es poner todos estos softwares, todas estas tecnologías y cargas de trabajo diferentes dentro de la misma caja. Es algo parecido a lo que ocurrió, ¿no? Aquí tengo nosotros incorporamos recientemente la parte de vectores y aquí hago una analogía un poco con nuestro teléfono celular, ¿no? Antiguamente, cuando ibas a hacer un viaje, tenías que llevar tu teléfono celular para llamar, pero también tenías que llevar la cámara fotográfica para tomar fotos y una cámara de video que a veces era un poco grande, ¿no? Para grabar videos allí. Luego tenías tu agenda y tu mapa en papel, ¿no? Y tenías tu despertador que ponías al lado de la cama para despertarte. En fin, hoy en día haces todo eso ¿con qué? Con el celular. Ya no necesitas tener un producto para cada necesidad, ¿verdad? Entonces tu celular hoy en día ya graba videos, toma fotos, obviamente hace un millón de otras cosas y puedes consolidar en un solo dispositivo todas esas tecnologías, ¿vale? Entonces la idea de Oracle es esa también. Puedes, dentro de un mismo producto, ¿no? Que es Oracle Database, puedes manejar cualquier tipo de carga de trabajo de datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay empresas que no utilizan el software de Oracle y prefieren para cada tipo de carga de trabajo de datos crear, ¿no? Instalar una base de datos para manejar esa carga de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tienes ahí vamos a hacer una analogía, ¿no? Instalan un Cassandra para manejar datos columnares, un MongoDB para tratar datos en formato de documentos JSON, ¿verdad?
un NeoQuarjo, por ejemplo, para grafos, un Prometheus para series temporales y a veces una relacional ahí en MySQL, ¿no? Entonces, fíjate cuántas tecnologías y bases de datos de software diferentes necesitas tener. Y además tienes que tener un DBA especialista para cada una de estas tecnologías y ver cómo se va a integrar cada una de ellas después, ¿no? Que una hable con la otra, ¿verdad? Porque no es fácil con diferentes bases de datos lograr mover los datos entre ellas. Y además hay que pensar en la cuestión de seguridad de cada una, en la alta disponibilidad de cada una. Entonces, hay algunas empresas que hacen esto y después se vuelve algo bastante complejo hacer toda esa integración, ¿no? Mientras que, por ejemplo, cuando tienes una base de datos Oracle que puede soportar todos estos tipos de cargas de trabajo de datos dentro de la misma caja, no necesitas preocuparte por toda esa cuestión de pensar en una tecnología diferente para cada carga de trabajo de datos, ¿verdad? Entonces, esa es la gran estrategia que tiene Oracle, ¿no? Y lo que ha venido haciendo en los últimos años es, en vez de ofrecer un software diferente para tratar una nueva carga de trabajo que ha surgido, como los vectores surgieron hace 2 años, ¿no? OpenAI vino con ChatGPT y eso generó un gran revuelo en el tema de inteligencia artificial en el mundo. Y entonces surgieron varias bases de datos open source para tratar vectores, ¿verdad? Bases de datos especializadas que solo hacen eso, solo manejan vectores y lo hacen bien en cuanto a vectores, pero solo hacen eso, ¿no? Y lo que Oracle decidió hacer fue, vamos a insertar y añadir también vectores y tecnología y optimizar algoritmos de vectores en nuestra base de datos para que la persona que ya tiene hoy todo un negocio montado para tratar otras cargas de trabajo también pueda en el futuro, ¿no? Teniendo interés en explorar esta parte de IA, usar la base de datos Oracle para explorar vectores. De acuerdo. Pues, Rodrigo, toda esta historia que nos has compartido está muy interesante, pero ahí viene una pregunta importante. Tengo una pregunta que sería, Si quiero probar, voy a hacer una POC para poder estudiar también y entender más sobre estas bases de datos. Entonces, no tengo que comprar el software o hacer una suscripción o tengo que acceder, crear una cuenta en Oracle Cloud o hay alguna otra forma en la que pueda probar esta base de datos. La base de datos, el Autonomous Database, hoy en día se ejecuta en varios proveedores de la nube, ¿no? Inicialmente era una base de datos que solo funcionaba en OSI. OSI es Oracle Cloud Infrastructure, que es la nube de Oracle. Pero hoy en día Oracle ya tiene alianzas con AWS, así que puedes tener el Autonomous Database funcionando en AWS con GCP, ¿no? Que es la nube de Google, con Azure y además de eso también puedes tener esta base de datos funcionando en tu propio centro de datos. Si tienes, por ejemplo, un Exadata Cloud y Customer, ¿no? Puedes tener el Autonomous Database funcionando ahí mismo en tu propio centro de datos. Entonces, lo primero sobre esta base de datos es que ya no es algo exclusivo de Oracle Cloud como lo era antes, ¿verdad? Y Oracle incluso estableció estas alianzas para expandir la adopción y el uso de este software, ¿vale? Pero además de eso, si quieres probarlo, y ahora te voy a mostrar cómo lo hacemos, puedes ejecutar esta base de datos en tu propio portátil. Aquí tengo un portátil con 16 gigas de memoria y puedo iniciar y experimentar con esta base de datos antes de, por ejemplo, necesitar una suscripción a Oracle Cloud o incluso, por ejemplo, si quieres hacer una prueba de tu aplicación antes de llevarla a producción en la nube, todo eso es posible usando tu propio portátil para ello. Vaya, muy bueno. Bueno, entonces vamos a ver esta demostración. Vamos allá, vamos allá. Déjame abrir aquí una terminal. Bueno, vamos allá. Para esta demostración voy a utilizar la base de datos Autonomous Database ejecutándose aquí en mi máquina en un contenedor, ¿vale? Entonces la voy a inicializar en un contenedor. Y para ejecutarla en un contenedor, lo primero que necesitas tener es un software de contenedores en tu portátil, ¿verdad? En mi caso, estoy utilizando Podman, que es un software de contenedores gratuito y de código abierto. Lo puedes descargar, funciona en MacBook, en Windows y en Linux. Y creo que incluso en algunas otras plataformas, ¿vale? ARM, etc. Pero aquí lo vamos a hacer usando este software, ¿de acuerdo? Entonces voy a iniciar aquí una demo. Y lo primero que voy a hacer es
Bueno, el Podman es un software que fue creado para ejecutarse en plataformas Linux. Entonces, como estoy aquí con una notebook que ejecuta, bueno, es una MacBook, ¿no? Entonces, corre macOS. Lo primero para que Podman funcione en esta Mac, o si tienes una Windows también, es que necesitas inicializar una máquina virtual con Linux sobre tu notebook, que es donde se van a ejecutar los contenedores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que he inicializado una máquina virtual del Podman y le asigné a esa máquina 4 CPUs y 8 GB de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, esta máquina ya está configurada y ahora voy a inicializarla usando el comando podman machine start. Y listo, ya tengo aquí una máquina virtual corriendo, es decir, haciendo de hypervisor aquí para que yo pueda poner mis contenedores sobre ella. Una vez más, esto es necesario solo porque mi notebook es un Mac, ¿de acuerdo? Si es un notebook con Windows, también lo va a necesitar, pero si es Linux, esta configuración puede ser omitida, ¿vale? Y ahora vamos a lo que interesa. Voy a inicializar una Autonomous Database aquí en forma de contenedor en mi notebook. Entonces aquí está la línea de comando, ¿vale? Y ahora hablando un poco sobre esta línea de comando, ¿de acuerdo? Lo primero es, si quieres saber más sobre todo este material del que estoy hablando, tienes este código QR, lo puedes escanear y te llevará a la página de contenedores de Oracle, donde se explica el paso a paso y será una réplica exacta de lo que estoy mostrando aquí en este video, ¿de acuerdo? O también, ¿no? Puedo abrir aquí para ustedes el Safari de mi portátil y mostrar el enlace que esto representa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el contenedor y aquí están básicamente los comandos que les estoy mostrando, ¿vale? Y también explica aquí los parámetros para inicializar este contenedor, qué hace cada uno de estos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo aquí, déjenme intentar explicar en líneas generales para que no nos detengamos demasiado, ya que existe una documentación que explica todo. Básicamente, aquí primero defino los puertos que estoy abriendo en este contenedor y que estoy exponiendo en mi máquina. Entonces, el puerto 1521 aquí es para la comunicación con la base de datos TLS 1522 MTLS 8443. Es un puerto web que vamos a ver aquí para que donde se ejecuta la interfaz web y también el Oracle REST Data Service. Y 27017, aquí es donde se ejecuta la API de MongoDB, ¿de acuerdo? Estoy aquí creando este contenedor aquí en el modo Autonomous Transaction Processing, porque en la nube de Oracle puedes crear una base de datos Autonomous para cargas de trabajo de Data Warehouse o para cargas de trabajo OLTP, ¿vale? Entonces, en este caso lo estoy creando para OLTP, ¿no? Transaction. Y aquí sería solo el usuario y la contraseña que estoy poniendo aquí tanto para mí, para mi wallet, que es donde se guardan todas las llaves de cifrado, y también para el usuario para conectarse a esta base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, explicado en líneas generales aquí, voy a continuar. Y entonces él empieza a descargar este contenedor e inicializar este contenedor aquí en mi máquina, ¿vale? Mientras tanto, mientras este contenedor se está inicializando, puedo dar este comando podman loads f, que es el nombre del contenedor. Y así puedo ver todo lo que está sucediendo allí mientras el contenedor se inicializa. Entonces vemos aquí, ¿no? Las contraseñas siendo definidas y luego la base de datos siendo descargada, ¿de acuerdo? Entonces se conecta Oracle para descargar la última versión aquí de Autonomous Database para ejecutarse en el contenedor. Y aquí finalmente la base de datos está siendo inicializada, ¿vale? Entonces, en esta demo podemos ver aquí los procesos de la base de datos. Ahora está inicializando la base de datos, inicializando el REST Data Service. Ahora inicializando la API de MongoDB. Vamos a hablar sobre esta API en el próximo video. Va a estar muy bueno para mostrar cómo Oracle puede adaptarse a otra carga de trabajo de datos y cómo puedes migrar a Autonomous de forma transparente. Y aquí terminó, ¿vale? Cuando vemos este mensaje de formación de que el cursor y el acceso, todo esto aquí está inicializado, eso quiere decir que nuestro contenedor está listo. Entonces, ves, fue cuestión de 1 o 2 minutos, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que me tomó tener un Autonomous Database ejecutándose aquí en mi notebook, ¿vale?
Y entonces lo que voy a hacer, lo primero, es ejecutar este comando podman, que conecta a este contenedor y copia el wallet, la cartera que fue generada. ¿Qué es este wallet? Este wallet tiene todos los archivos de configuración para conectar a la base de datos, ¿vale? Entonces conecta a este contenedor, toma esos archivos y los copia a mi localhost. Así que este comando podman cp está haciendo eso, ¿vale? Entonces estoy copiando esta cartera aquí a este directorio local y luego vemos qué hay en esta cartera. Básicamente algunos archivos aquí de encriptación y también mi archivo tns sqlnet.oracle, ¿vale? Así que vamos a hacer una simulación aquí para conectar a esta base de datos. Primero voy a exportar la variable tns.admin y voy a intentar conectarme a esta base de datos con el usuario admin con la contraseña que puse cuando creé el contenedor, que es Rodrigo123. Vemos aquí que me conecté a una base de datos, ¿vale? Y aquí solo estoy haciendo una simulación, obteniendo toda la cantidad de objetos que tengo en esta base de datos, 85.020. Y entonces vimos cómo es posible conectarse a esta base de datos usando SQL-CLL, que es la línea de comandos de SQL, ¿vale? Que es una herramienta para conectarse a bases de datos y también a bases de datos Oracle, ¿de acuerdo? Ahora otro ejemplo, Paulo. Por ejemplo, si quiero conectarme a esta base de datos usando Python o usando Java o usando cualquier otro lenguaje, eso también es posible, ¿verdad? Aquí voy a mostrar cómo podemos hacer eso usando Python. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un entorno virtual en Python. Este VM es Virtual Environment. Entonces, creé un entorno virtual en Python porque necesito descargar algunos módulos, ¿vale? Así que primero creo este entorno y el primer módulo que estoy descargando aquí es el Oracle DB. Necesito este módulo aquí para conectarme a la base de datos Oracle, ¿de acuerdo? Entonces, descargo este módulo y otro módulo que también voy a descargar es este Trust Store. Este módulo aquí solo lo necesito porque como esta base de datos está corriendo dentro de mi notebook y crea un certificado autofirmado, este módulo es solo para evitar problemas a la hora de conectar, de que el certificado sea inválido. Bien, ahora voy a hacer un código en Python para conectarme a esta base de datos aquí de forma sencilla. Primero, importo el módulo de Oracle, que es el módulo que acabo de descargar, y el módulo para evitar problemas con el certificado. Y esta es la línea de comando, ¿vale? Conectar, ¿no? Utilizando este módulo Oracle DB Connect, ¿cuál es el usuario? ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es el TNS? ¿Dónde está mi wallet, no? Que es esta ruta. ¿Cuál es la contraseña del wallet, no? ¿Y cuál es la contraseña del usuario? Entonces paso estos parámetros y ahora si quiero ejecutar una consulta, por ejemplo, no abro el cursor y puedo ejecutar una consulta aquí, select one from dual, que básicamente es seleccionar uno, ¿no? Traer un 1. Y aquí vimos que él sí trajo el resultado. Oye, Rodrigo, está bien por línea de comando y tal, pero la única forma de acceder a esa base de datos sería por la línea de comando vía SQL. ¿O existe alguna otra forma en la que pueda visualizar, haciendo una analogía, como un PHP admin, un SQL Workbench, existe alguna otra forma como esas interfaces en la que también pueda acceder a esa base de datos? Sí hay, Paulo. Voy a abrir aquí la interfaz web, ¿vale? Voy a abrir mi navegador y, bueno, cuando instalas este contenedor se inicializa aquí en el puerto 8443, que es uno de esos puertos que mostré cuando lo inicializamos, que apunté a mi propio localhost para poder acceder a esta interfaz, ¿verdad? Entonces, si abro esta interfaz aquí en el puerto 8443, esta es la interfaz de manipulación de este Autonomous Database. Aquí ya estoy logueado, ¿verdad? Puedo cerrar sesión solo para mostrar cuál es la pantalla inicial. En realidad la pantalla inicial sería esta, ¿vale? Y aquí tengo que poner mi usuario que cree que es admin y la contraseña que definí como rodrigo.123, ¿verdad? Y entonces me conecto y volvemos a esa pantalla en la que estábamos, ¿vale? Entonces esta interfaz tiene a esto lo llamamos icono de hamburguesa, ¿no? En el icono de hamburguesa, aquí vemos todo lo que podemos hacer en ella. Entonces, por ejemplo, puedo entrar en la parte de rendimiento y ver todas las consultas y los tiempos de espera y los SQLs que se están ejecutando en esta base de datos, ¿no? Entonces, esta es la parte aquí para controlar el rendimiento.
Puedo, por ejemplo, ir a la parte de usuarios para crear nuevos usuarios en la base de datos o para eliminar un usuario o para otorgar un permiso. También puedo, por ejemplo, ir a la parte de Apex, ¿vale? Apex será otro video, ¿no? Entonces vamos a hablar de Apex más adelante. Podemos ir a la parte de modelado de datos y, por ejemplo, abrir aquí el SQL, es decir, el SQL Web, ¿vale? Que no es más que un entorno donde puedo ejecutar consultas igual que las estaba ejecutando en el terminal. Entonces, aquí puedo hacer un select uno from duo, por ejemplo, y ejecutar este comando como si lo estuviera ejecutando en Python o ejecutando por línea de comando, ¿vale? Y bueno, como estoy usando aquí una interfaz web, ¿no? En fin, tarda un poco más en traer el resultado que una línea de comando que no tiene toda esta interfaz encima, ¿vale? Pero bueno, aquí está el resultado y entonces sí es posible, ¿vale? Te da esta interfaz web que te permite controlar todo dentro de la base de datos y vamos a ver en cada uno de los próximos videos que vayamos hablando de las funcionalidades del banco, vamos a ver cómo podemos usarla. Esta interfaz es nativa, no necesito instalar nada más para poder utilizarla, ¿verdad? Correcto, es nativa. Lo único que necesitamos fue, cuando ejecutamos aquel comando para inicializar el contenedor, poner aquí la redirección del puerto 8443, así puedo abrir esta interfaz que está ejecutándose en el puerto 8443. Entonces, solo eso basta. Y así puedes, cuando el contenedor se inicializa, acceder y hacer toda la manipulación sin pasos adicionales. Wow, Rodrigo, este tema es realmente interesante. Pienso que hay espacio ahí para que profundicemos un poco más en ello, ¿verdad? Porque tenemos algunas variaciones en la base de datos. Mucho espacio. Bastante, ¿verdad? Y si te gustó este tema como a mí, nos vemos en los próximos videos con más temas de bases de datos.